cuando visites a un enfermo. No te dejes obsesionar por la enfermedad o incapacidad física. Actúa con realismo y naturalidad. Son necesarias la sencillez y una gran delicadeza. No olvides que el dolor agudiza la sensibilidad. No lo compadezcas nunca. No le demuestres lástima jamás. Manifiéstale que te entregas a él sin reservas. Lo mejor que puedes aportar a un enfermo es ayudarle a encontrarse a sí mismo. Edificar sobre mentiras es construir sobre arena. Aunque haya perdido mucho, siempre le quedará algo. Sobre este algo, con fe y esperanza, se ha de edificar. A veces será necesario darle alguna cosa, pero siempre será necesario darte a ti mismo. Para comprender al enfermo, es necesario situarse en su lugar. No es fácil. De no hacerlo, es inútil discutir y razonar. Alguien se preguntará, ¿qué puedo decirle al enfermo? No es necesario tanto preguntar ni hablar, sino escuchar. La escucha abre las puertas del corazón. Con la disposición activa de la escucha superarás la ansiedad por quedar bien, la superficialidad del charlatán, la tendencia de enjuiciar, la impaciencia ante el silencio, el formular consejos no solicitados, las ganas de predicar. Refleja el amor siempre presente de Dios. Pero no es el amor de Dios lo que tienes que probar, sino el tuyo, y esto no se prueba con palabras. Hola, buenas tardes. Ya llegamos al tema 4, el último tema de nuestro taller. Creo que estarán de acuerdo conmigo que es un taller muy práctico, muy enriquecedor, muy humanizador sobre todo. Quiero proponer una nueva dinámica para este tema. Dado que el hecho de que no sea presencial sino virtual no nos permite construir el conocimiento entre todos, y dado que las personas que están viendo esto tienen una riqueza de vida, una biografía con muchas experiencias, pues quisiera proponer mencionar la conducta, principio o actitud adecuada para acompañar a los enfermos, luego dar 3 palabras claves que ustedes interrumpan el video y piensen con esas palabras claves qué idea se les ocurre. Seguramente será una idea muy enriquecedora. Y después, si ponen el video otra vez y escuchan la explicación, pues de alguna manera yo puedo también enriquecer lo que ustedes ya reflexionaron. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer principio o actitud básica, que es el desarrollo de la sensibilidad. Las 3 palabras claves son escuchar, atento y evitar. Piensen, por favor, cómo debemos escuchar, a qué debemos estar atentos y qué debemos evitar. En este momento pueden parar el video. Bueno, una vez que hicieron sus reflexiones, quisiera decir que lo más importante es escuchar con empatía. Esto se dice fácil, pero se necesita cierta experiencia. Hay que salirnos de nosotros mismos, olvidarnos de cómo funcionan las cosas para nosotros, qué haríamos nosotros, cómo nos sentiríamos nosotros. Eso no importa en ese momento. Lo que importa es cómo se siente la otra persona y que necesita ser escuchada, porque cuando es escuchada, eso le permite
ordenar sus pensamientos, priorizar sus ideas, sentirse querido, sentirse importante. Entonces, escuchar con empatía. Segunda palabra, estar atentos. ¿A qué tenemos que estar atentos? Básicamente a los mensajes no verbales. Hay muchos indicadores que nosotros cuando nos comunicamos no verbalizamos, pero una persona que es sensible en la escucha, pues sabe detectar y luego actuar en congruencia a esos indicadores. Y por último, evitar invasión o indiferencia. Son dos extremos. El hecho de que la persona nos esté, digamos, abriendo las puertas de su mente, de su corazón, no nos da a nosotros ningún derecho a invadirla. Siempre hay que respetar y llegar hasta donde ella quiere llegar. La escucha se va desarrollando como cuando pelamos una cebolla, capa por capa. Querer llegar a la última capa en la primera escucha o en el primer encuentro es un sinsentido. Primero se tiene que crear una relación de confianza y eso lleva tiempo y lleva varios encuentros. Entonces, ni ser indiferentes, ni ser invasivos. Bueno, pues la segunda actitud o principio básico para acompañar espiritualmente a los enfermos es dar apoyo a las creencias espirituales. Las palabras básicas son evangelizar, apoyo y significados personales. En este momento pueden apagar su video. Bueno, pues cuando hablamos de evangelizar, nos damos cuenta que es el peor momento para hacerlo. Nosotros tenemos que respetar el culto, las creencias, las manifestaciones de fe de la persona a la que estamos acompañando. Las compartamos o no, las creamos positivas o no, no importa. Nosotros tenemos que acompañar y respetar al enfermo en sus creencias y a su manera. Es el peor momento para evangelizar a una persona. Apoyo. ¿Cómo vamos a apoyar al enfermo? Haciendo lo que él nos pide. Llegando hasta donde él quiere. Y la palabra clave del apoyo es que siempre tiene que ir unida, así como un eslabón que no se puede separar, al respeto. Y por último, significados personales. El acompañamiento espiritual es muy importante para el enfermo en el sentido de que tiene una experiencia y una biografía y a lo largo de sus años de vida ha construido y ha experimentado una serie de vivencias que tienen para él significados particulares. Si él nos comunica esas vivencias, nosotros tenemos que estar abiertos a comprender por qué esa vivencia es importante para esa persona, aunque a nosotros nos parezca que sea una vivencia o una experiencia sin importancia. Entonces, estar atentos siempre a los significados personales que tiene las experiencias, las manifestaciones de culto y las creencias de fe en los enfermos. Bueno, pues vamos a pasar al principio actitud o conducta número 3 para acompañar a los enfermos o a los sufrientes. Proporcionar intimidad. Las palabras claves son luchas espirituales, entorno hospitalario y solo. Esas son las 3 palabras claves. Pueden apagar su video para que hagan sus reflexiones en torno a estas palabras.
Bueno, pues vamos a empezar con las luchas espirituales. Perdón. En el momento de la vivencia de la enfermedad, tenemos mucho que digerir y muchas decisiones trascendentales que tomar. Cuando digo mucho que digerir, me refiero a que a lo largo del proceso, tanto de la vejez como de la enfermedad, vamos teniendo diferentes pérdidas. Y esas pérdidas pues nos van generando duelos. Y esos duelos tienen que tener un tiempo. Entonces, normalmente es difícil de digerir porque viene una pérdida y en cuanto estamos elaborando el duelo llega otra, y en cuanto estamos elaborando el duelo llega otra. Y entonces tal vez ya no me puedo alimentar más que por sonda, y después ya no puedo ponerme de pie, y después tengo que usar ayuda para comer, y así una tras otra. O sea, es muy difícil. Cuando hablo de decisiones trascendentales, me refiero a decisiones éticas que tienen que tomar el enfermo a lo largo de su enfermedad. Puede ser en términos de seguir con el tratamiento o no, optarlos por los cuidados paliativos o no, tema de relaciones familiares. Bueno, es un cúmulo de decisiones que se tienen que tomar. Entonces, para todo eso, el enfermo necesita de su intimidad y se la tenemos que proporcionar. El entorno hospitalario. Todos hemos estado en algún hospital en algún momento y sabemos lo difícil que es en el sentido de la entrada y salida constante de personal sanitario a la habitación. Inclusive en la noche, que es cuando los enfermos más necesitan descansar, están entrando constantemente a tomar sus signos vitales. Entiendo que esto es por su bien y que es lo que corresponde desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico y espiritual es muy desgastante. Entonces, yo creo que el acompañante de las necesidades espirituales del enfermo tiene que estar consciente de esta situación y ayudarlo a tener momentos de intimidad. Y por último, periodos no interrumpidos para estar solo. Tiene mucho que ver con lo anterior, con los dos puntos anteriores. Necesita periodos no interrumpidos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que decidir, mucho que digerir, mucho que pensar, y aparte está en un entorno complicado. Vamos a pasar al principio número 5. El principio número 5, o la conducta o la actitud adecuada para acompañar a los enfermos, es transmitir cariño e interés por la persona. Híjole, yo creo que esto es uno de los más importantes. Un enfermo que se siente querido y que siente que es importante, creo que puedes soportar y sobrellevar con menos dificultad todo lo que está viviendo. Las palabras claves son darnos, estar y confrontar. La última palabra es difícil, confrontar. Darnos, estar y confrontar. En este momento pueden apagar su video para escribir sus reflexiones. Darnos. Darnos a nosotros mismos. El enfermo no necesita cosas, necesita personas, necesita el corazón, el acompañamiento. Es muy diferente llevar unos chocolatitos, estar 5 minutos e irnos, o darnos, darte como persona. El número 2 es estar. Este parecería como demasiado obvio.
tan obvio, que parece hasta difícil que lo mencionemos. Pero el hecho de estar física, emocionalmente, psicológica y espiritualmente con un enfermo le da sentido a su momento, a su día. Hay que estar con él. Acto de presencia. Y por último, confrontar. Ay, jole, este suena duro. Solemos asociar la palabra confrontar con violentar. Y no es el sentido. También se puede confrontar con amor y respetando el ritmo de la persona. ¿Por qué es bueno confrontar? Porque muchas veces se crea una relación de dependencia y esta no es positiva. ¿Por qué? Porque hay muchas veces el enfermo, el familiar, el acompañante está bloqueado y esto no es bueno. Yo les platicaba que en los procesos de sufrimiento de mis seres queridos, yo me bloqueo en la etapa de la negación, como que no veo las evidencias de la realidad y sigo luchando por una realidad que ya no es, que ya no existe, que es la que yo quisiera. Y tengo una hermana que es muy lista y muy suave y muy sabia y muy amorosa, que me ayuda a desbloquear, me confronta y me da mi ritmo para que yo me desbloquee y salga de esa negación. Entonces sí es muy importante confrontar. Desde luego, confrontar no es violentar. Y es importante también confrontar para que la persona enferma asuma el protagonismo. Es decir, protagonista en el sentido no de victimismo, sino de, le decimos comúnmente, coloquialmente, agarrar el toro por los cuernos, tomar decisiones adecuadas, pedir informes, saber lo que se necesita, saber pedirlo, es decir, ser el protagonista de su propia enfermedad. Vamos a pasar al número 6. La actitud, principio o conducta adecuada para acompañar a un enfermo es mantener una actitud positiva. Suena difícil, ¿verdad? Estar en una situación tan crítica y mantener una actitud positiva. Se podría confundir inclusive con tener una actitud poco realista, pero no es así. Se puede ser realista y positivo a la vez. Las palabras clave son esperanza, pequeños placeres y visión del mundo. En este momento pueden apagar su video para hacer sus reflexiones personales. Esperanza. Una actitud positiva ayuda a mantener viva la esperanza. La esperanza realista. Pero siempre hay esperanza, siempre. Lo dijimos en alguno de los temas anteriores. La esperanza es dinamismo vital, es espíritu de supervivencia. Una persona no puede vivir sin esperanza. Y el acompañante tiene que ayudar a la persona a que mantenga viva la esperanza. Como dije, una esperanza realista. Los pequeños placeres. Esto es impresionante, cómo los pequeños placeres se convierten en extraordinariamente importantes. Es decir, las cosas pequeñas que nos dan placer cuando estamos sanos, no las valoramos. Ahora, en el momento de enfermedad, tienen una importancia extraordinaria. Y hay que acompañar al enfermo a que los pueda percibir, a que los vea, a que los note, a que los disfrute. Inclusive a llevárselos. Digamos, si sabemos que a nuestro enfermo le encanta el chocolate negro, pues si lo puede comer, llevarle chocolate negro. Esas cosas que son
pequeñas cosas, pero que pueden hacer la diferencia en el día del enfermo porque está lleno de tropiezos y de dificultades. Cuando hablamos de visión del mundo del enfermo, tenemos que tener claro que la visión del mundo del enfermo está muy reducida por dos situaciones: por la enfermedad misma, por el encierro, y eso hace que se distorsione. Entonces, las personas que acompañamos a los enfermos tenemos que ayudarlos a evitar esta distorsión y este reduccionismo. Tenemos que ayudarlos a ampliar sus horizontes. Las señoras que cuidaban a mi madre cuando estaba enferma le leían muchísimo el periódico. Mi madre siempre sabía quién había ganado en el fútbol y quién había perdido, y sabía cosas de actores y de actrices y bueno, al principio pues de la política, y luego ya su cabeza no dio para eso, pero era muy, muy importante cómo esas personas que con tanto cariño la cuidaron y la acompañaron por tantos años, le ayudaron a abrir y a luchar contra ese reduccionismo que el confinamiento y la enfermedad produce. Vamos a pasar a la actitud, principio, conducta número 7, y esta es cuidar nuestro lenguaje. Las palabras claves son sensible, reflejo y evitar. En este momento pueden apagar sus videos. Sensible. Nunca la persona es más sensible que cuando su corazón sufre. En ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje. Bromas, comparaciones, expresiones que en la normalidad no tendrían ningún efecto negativo, hay veces positivo, en este momento pueden lastimar o herir. Recuerden, nunca el corazón del ser humano es más sensible que cuando sufre. Por eso hay que cuidar nuestro lenguaje. Ahora, nuestro lenguaje, y esto lo hemos hablado varias veces en el tema del equilibrio, tiene que reflejar una condición sana y no fatalista sobre el sufrimiento. Sana y no fatalista sobre el sufrimiento. Y por último, y esto, bueno, creo que casi sobra decirlo, pero de todos modos hay que decirlo, evitar a toda costa frases que irriten, mal humor, palabras que hieren y expresiones teológicas incorrectas. Hay personas que tienen ciertas creencias falsas acerca del sufrimiento y de la enfermedad. Transmitirlas al enfermo es un error grave. Como que Dios te mandó esta enfermedad para expiar tus culpas. No es cierto. Dios no le mandó la enfermedad. Ni para eso ni para otra cosa. Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere que estemos felices. No nos enfermamos porque Dios quiera que estamos enfermos. Y eso es muy importante tenerlo siempre presente. Guardarnos esas opiniones teológicas falsas. Vamos a pasar al último, principio, conducta o actitud adecuada para acompañar a nuestros enfermos en sus necesidades espirituales. Este principio es: cuando la persona lo solicite, facilitar el servicio religioso. Cuando la persona lo solicite. Las palabras claves son elección, colaboración y favorecer. En este momento pueden apagar el video para escribir sus propias reflexiones.
elección. Tenemos que tener un respeto absoluto a la elección de la persona en el sentido de un servicio religioso. He tenido la experiencia de acompañar a mi amigo sacerdote al hospital en 2 ocasiones. En una de ellas, la enferma solicitó la visita del sacerdote y fue satisfactorio, enriquecedor, le dio paz, absolutamente positivo. La otra ocasión llevé al sacerdote por petición de el hijo del enfermo. En esta ocasión fue absolutamente negativa la experiencia. El enfermo se sintió violentado, en lugar de sentir paz, la perdió. Bueno, pues no podemos ganar nada de una experiencia en donde la elección del servicio religioso no lo hace la misma persona, incluyendo los hijos. Colaboración interdisciplinaria. Como acompañantes de las necesidades espirituales, tenemos ciertas obligaciones, responsabilidades, pero tenemos que evitar a toda costa el querer ser protagonistas. Hay espacio para diferentes personas en diferentes momentos. Hay espacio para los sacerdotes, hay espacio para las monjas, hay espacio para una cantidad de gente que puede, junto con nosotros, formar un grupo interdisciplinario para que esta persona esté lo mejor posible. Pero ¿qué creen? Que hay veces nacen los celos entre las personas que acompañan a los enfermos. Suena raro, ¿verdad? Pero pasa, y pasa muy seguido. Entonces, evitar los celos a toda costa. Los importantes no somos nosotros, los importantes son los enfermos, y tenemos que dar espacio a que otras personas puedan acercarse a ellos y los puedan ayudar desde su riqueza. Y por último, favorecer el acceso a estas personas, o sea, está íntimamente relacionado, y tal vez como acompañantes nosotros favorecemos el acceso a estas personas y luego nos retiramos cuando nos tenemos que retirar y nos acercamos cuando nos tenemos que acercar, siempre evitando el protagonismo. Bueno, pues me encantó dar este taller, es mi primera experiencia de taller virtual. Espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes. Me parece que es un tema maravilloso, poco abordado. En principio el título asusta, tampoco se antoja demasiado, pero yo estoy convencida de que cuando le dan la oportunidad quedan muy satisfechos y muy satisfechas. Fue un gusto enorme. Voy a terminar con una lectura. Muchas gracias. A mí me lo hicieron. Estuve enfermo y me llamaste por mi nombre. Estuve enfermo y venías cada mañana sonriente a decirme, buenos días. Estuve enfermo y fui para ti alguien y no algo. Estuve enfermo y aceptaste con paciencia mis impaciencias. Estuve enfermo y siempre que venías a verme me dabas la paz. Estuve enfermo, llegué con miedo y con afán a tu centro y me acogiste con solicitud y cariño. Estuve enfermo y diste vuelta a mi almohada para que estuviera mejor. Estuve enfermo y me trataste con competencia. Estuve enfermo y me diste lo que más necesitaba: cariño, comprensión, escucha y amor.
Estuve enfermo y me diste a Dios. Pedro Núñez. A continuación, un testimonio. Me llamo Isabel, estoy enferma. Hace unos años fui operada de cáncer y aunque voy saliendo adelante, tengo el brazo muy hinchado. Las molestias son constantes y tengo dificultades para hacer los trabajos de la casa. Sin embargo, estoy totalmente dedicada a mi marido, que está mal de la cabeza. Él es la persona más importante del hogar. Siempre nos hemos llevado muy bien y nos hemos querido mucho. He vivido muchos años bonitos a su lado. Ahora me toca pasarla mal. Pero no podría soportar que lo llevasen a un centro de salud y no vivir con él. Tengo miedo de morir antes que él y quiero cuidarlo hasta el final. Me da mucha fuerza el amor que le tengo a Dios, la fe, y sé que Él cargó con la cruz y que siempre está conmigo. Tengo que estar al pendiente de mi marido noche y día. No solo no puedo salir de casa, sino que no puedo estar tranquila un momento, pues nos puede hacer daño. Mi hijo está casado y tiene 3 hijos. Sin embargo, duerme aquí y me ayuda en todo lo que puede, así como su mujer y sus hijos. Con ellos se me hace más llevadera esta situación. En mi familia siempre hemos cuidado muy bien a los enfermos y ancianos. Mis padres tuvieron una tía enferma y en la casa ella ocupaba el primer lugar. Eso no se olvida nunca. Yo también tuve a mi suegra enferma y con qué cariño la cuidamos.